Hola, soy Uciel Serna Montaño y estás en Velad y Orad. El propósito de este programa es que podamos estar prevenidos y también en comunión con Dios a través de dos principios: el estudio de la Santa Biblia y de la oración. Les invito a que inclinen su rostro para que sea Dios el que pueda dirigirnos en esta hora. Amante y eterno Dios, en tu palabra nos dices que estemos velando y orando, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Queremos, Señor, que con tu palabra nos puedas guiar para afrontar las diferentes situaciones en las que nos encontramos como hijos tuyos, como pueblo tuyo. En este momento, Señor, donde hay tanta maldad, donde hay tanto engaño. Permítenos, Señor, que a través de tu palabra podamos tener una comunión contigo, y que también mediante la oración intercesora podamos alentarnos y fortalecernos unos a otros en nuestro caminar diario contigo. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que a través de tu palabra, Señor, nos dirijas y nos fortalezcas. Padre, tú sabes lo que necesitamos, así que dánoslo hoy, como dice el Señor Jesús, nuestro pan diario, dánoslo hoy. Lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invito a que busques en la Santa Escritura, en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 6 al 13. Dice la palabra de Dios: Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Dios le da palabra al profeta Jeremías sobre la situación en la que se encontraba Israel en esa época. Y contesta Dios mismo: Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Lo que está hablando Dios al profeta Jeremías en cuanto a la fornicación se está refiriendo a que el pueblo de Dios se había apartado de Jehová y se había ido tras otros dioses. Se había ido tras otros dioses, y es así como fornicaba, porque recordemos que en la palabra de Dios nos dice que Israel era la esposa de Dios. Entonces lo que estaba pasando en el pueblo de Israel es que se habían ido tras otras creencias, tras otros dioses falsos, y los adoraban. Y sigue diciendo: y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Hoy en día también estamos en fornicación espiritual, porque a pesar de que conocemos a Jehová como el único Dios verdadero, descuidamos nuestra relación con Él y vamos tras otros dioses. Es posible que no tengamos una imagen como tal para inclinarnos a ella y para honrarla, pero todo lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Y también hay fornicación espiritual porque se ha mezclado la verdad con el error. Se ha mezclado lo santo con lo profano. Y en nuestra iglesia se ve el secularismo, en la música, en la forma de cómo nos vestimos, en la forma en cómo hablamos. Y así como Israel se fornicaba con otros dioses o fornicaba con otros dioses, de la misma forma nosotros en estos días vemos lo mismo. Cuando nosotros nos apartamos de Dios y vamos tras otras ideologías que no están en la Sagrada Escritura o que no es lo que Dios nos dice en ella a través de los líderes que nos ha dado, empezamos a vivir en adulterio espiritual. Es decir, estamos dejando a Dios y nos estamos yendo tras otros ideales, tras otras formas de adorar a Dios. Y aquí nos habla de que cuando nosotros nos alejamos de Dios y estamos en fornicación espiritual, nosotros tenemos una influencia sobre otras personas, sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, en la misma iglesia. Y tristemente, cuando nos separamos de Dios, otros también son descarriados juntamente con nosotros, porque somos de gran influencia para ellos. Dice la palabra de Dios en el versículo 8: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido
y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Vemos que Israel empezó a apartarse de Dios y se fue tras los Baales, tras otros dioses. Y el pueblo de Judá, que era el reino del norte, viendo el proceder o el actuar de Israel, siguió los mismos pasos. Y vemos que fue un destino devastador. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que cuando tú y yo nos alejamos del Dios Todopoderoso, nuestro caminar diario, nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos con los demás, se pierde en el secularismo, se pierde en una adoración falsa, en una doble vida, en una apariencia nada más. No hay una relación viva con Dios. Y la tierra fue contaminada. Es lo que le está diciendo Jehová a Israel y a Judá por boca del profeta Jeremías. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Tristemente estamos viviendo una situación donde hay tanto secularismo dentro de nuestras filas, dentro de nuestra misma iglesia, que muchos de nosotros vivimos una apariencia, una falsa piedad. Y nos decimos ser hijos de Dios y vamos a la iglesia, cantamos, predicamos, hacemos labor social, muchas cosas que aparentemente pues son buenas y que no tenemos a Dios realmente en nuestro corazón. Porque somos oidores de la palabra de Dios, pero no hacedores. Y es un tiempo muy difícil en el cual estamos viviendo. Y así como Israel cayó en esta apostasía, en esta fornicación espiritual, muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos caído en esta situación. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Y Él desenmascara la actitud de Israel y de Judá. Y le dice que se vuelva a Él. Dios quiere que nos volvamos a Él, que realmente vivamos una vida en comunión con Él, que dejemos la apariencia y dejemos de jugar a conocer a Dios cuando en realidad no lo hacemos. Dios nos está invitando que para este tiempo tan difícil, tan crucial en la iglesia, necesitamos tener una relación viva con Dios. No solamente ir a la iglesia cuando hay días de adoración, de culto, cuando hay días de campaña, cuando hay días de oración, no. No solamente se trata de ir a la iglesia y cantar y escuchar. Se trata de vivir plenamente lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Quién es el que gobierna tu corazón? ¿Realmente es Dios o vives una falsa cristiandad? ¿Vives una falsa religión? El único que conoce los corazones es Dios y a Él no lo podemos engañar. Podemos fingir ser alguien que no somos, tener amor al prójimo, hablar de Dios, ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, hacer muchas cosas que son buenas. Pero si nosotros no tenemos una relación con Dios, de nada sirve. Y hoy, a través de la palabra de Dios, nos está diciendo lo mismo que le dijo a Israel y a Judá, que nos volvamos a Él. Necesitamos velar y orar para no caer en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne. La invitación que Dios nos hace es de que realmente podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero de una forma que sea genuina, que no mezclemos la verdad con el error,
que nuestro vivir sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Que dejemos a un lado el secularismo y que reflejemos realmente el amor de Dios puro, tal y cual Él lo presenta mediante Jesús. Para que nosotros podamos vencer en el tiempo del fin, necesitamos realmente ver nuestra condición. Necesitamos depender completamente de Dios. Necesitamos que Él transforme nuestras vidas cada día, que Él nos vaya transformando y lleguemos a la plenitud y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Que realmente honremos a Dios en todas las cosas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y que no nos vayamos tras otros dioses, que no seamos fornicarios espiritualmente o adúlteros, porque nosotros le pertenecemos a Dios, somos su pueblo, su iglesia, estamos casados con Él. Pero si nosotros perdemos de vista la fidelidad a Dios y a la obra que Él nos ha encomendado, nosotros estamos igual o peor que Israel en ese tiempo de Jeremías, cuando le hace esa amonestación y declara su pecado. Ese pueblo aparentaba conocer a Dios, pero realmente no conocía a Dios, porque sus hechos demostraban que no era así. Y Dios los confrontó, y hoy Dios te está confrontando a ti y también me confronta a mí. El propósito de este programa que dijimos en un principio es para que podamos resistir y podamos estar firmes. Y necesitamos estudiar la Biblia para conocer qué realmente Dios nos pide, cómo Él desea que vivamos, cómo Él desea que llevemos a cabo la obra. No se trata de rebajar la norma ni los principios que Dios nos ha dado para que otras personas que no conocen a Dios lo hagan. Se trata de depender completamente de Dios para honrarlo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y que en vez de irnos tras dioses falsos, adoremos al único Dios verdadero. Dios nos está invitando a ser genuinos. Y para poder avanzar en este caminar y para poder afrontar estas dificultades, necesitamos ser honestos. ¿Realmente estoy honrando a Dios? ¿Estoy siendo fiel a Dios, al esposo de la iglesia? Y si no es así, Dios nos está invitando a volvernos, a reconocer nuestro pecado y caminar bajo la dirección del Espíritu Santo y vivir realmente el Evangelio, la verdad. No podemos aparentar ante Dios. Él conoce nuestro corazón y necesitamos volvernos a Él. Es la invitación en esta hora y te invito a que podamos inclinar el rostro, que podamos orar a Dios y Él pueda dirigirnos. Padre Santo, tú conoces nuestro corazón, sabes que aparentamos muchas veces ser algo que no somos. Vivimos una falsa religiosidad, Señor. Decimos conocerte, pero en realidad nuestros hechos demuestran que no es así. Y pedimos por tu iglesia, por tu pueblo, por todos tus hijos, Señor, para que hagas un reavivamiento y una reforma en cada uno de nosotros. Que nos volvamos a ti de todo corazón. Que podamos, Señor, ser fieles a tu evangelio, a tu verdad. Y que no permitas, Señor, que nos mezclemos, Señor, con los errores de este mundo o con el secularismo que está infiltrándose en tu pueblo. Quiero que tú puedas mostrar tu poder en nuestra vida, que tú puedas dirigir a los líderes de la iglesia, que tú puedas dirigir a los líderes en cada directiva de iglesia, en cada uno de nosotros, Señor, tus hijos que has escogido, realmente nos volvamos a ti de todo corazón, que rompas esos ídolos, que volvamos a ti, Señor, realmente con un corazón contrito y humillado, y que tú puedas marcar la diferencia en nuestra vida, porque solamente así, de tu lado, contigo podremos vencer las crisis que se avecinan. Señor, tu iglesia está viviendo gran tribulación, Señor, por las falsedades que se están haciendo, por la hipocresía de muchos de nosotros. Y tu pueblo está siendo vituperado, tu nombre, Señor, pero levanta tu bendito nombre, Señor, a través de tu pueblo. Límpianos y perdónanos y dirígenos cada día. Padre, en el nombre de Jesús, te lo agradecemos y pedimos todo. Amén. Bueno, hemos llegado al término del mensaje de hoy y te invito a que te suscribas y que también en la caja de comentarios dejes tus motivos de oración y de agradecimiento para que estemos orando por ello y en nuestro próximo video hagamos también una oración conjunta.
Te invito a que compartas este video y también me dejes tu número de WhatsApp para poder agregarte al grupo que tenemos de velada, de orar y así estar en comunión. Y recuerda que únicamente velando y orando podremos permanecer firmes y podremos cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo y cumplir la gran encomienda de llevar el Evangelio a todo el mundo. Que Dios te bendiga, te guarde y nos vemos muy pronto.